Estamos nuevamente con ustedes para actualizar la información en materia económica de América Latina y el resto del mundo junto a Daniela Blandón, por supuesto. Daniela, comenzamos con noticias de América Latina, al sur del continente americano. Vamos a Chile porque esta semana se va a discutir un nuevo retiro de pensiones. Así es, Santiago. Muy buenas noches. Mire, la iniciativa que busca que los ciudadanos puedan retirar otro 10% de sus ahorros pensionales será enviada esta semana al Pleno de la Cámara de Diputados y de ahí va a pasar al Senado para su votación definitiva. Este sería el tercer retiro anticipado de un 10% de estos fondos en menos de un año. En julio se aprobó el primero, del que se beneficiaron unas 10,4 millones de personas, o sea, un 95% de los 11 millones de afiliados. En diciembre se avaló otro retiro, del que disfrutaron 7,6 millones de ciudadanos. En ambos casos, Santiago, cada ahorrador recibió alrededor de $2.000. Y a la fecha se han desembolsado más de 36 mil millones de dólares. El gobierno, que no estuvo de acuerdo con el primer retiro, pero sí con el segundo, esta vez no lo apoya, aunque sí lo hacen varios parlamentarios oficialistas. Pasamos de Chile a su vecina Argentina, donde hubo protestas contra el FMI, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Pues de un grupo de manifestantes que volvió a las calles de Buenos Aires en momentos en que el gobierno de Alberto Fernández avanza en las negociaciones con este organismo para reestructurar una millonaria deuda. Veamos, Santiago, este país le debe 44 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y enfrenta también un vencimiento de 2.400 millones de dólares con el Club de París. Precisamente el ministro de Economía, Martín Guzmán, está de gira por Europa discutiendo con los diferentes gobiernos sobre estas deudas. Los manifestantes alegan que cualquier dólar que vaya a usarse en el pago de estas obligaciones debe ir a enfrentar la grave situación económica que vive el país, sobre todo ahora después de la pandemia. Abandonamos, Daniela, América Latina. Vamos ahora a Siria. El presidente del gobierno despidió al gobernador del Banco Central. ¿Qué sucedió? Pues Santiago, estamos hablando de Hassem Karful, quien ocupaba el cargo desde finales de 2018. Su destitución por el presidente Bashar al-Assad se da en medio de una grave depreciación de la moneda local. Si a comienzos del conflicto sirio en 2011 un dólar estadounidense valía 47 libras sirias, hoy, 10 años después, Santiago, cuesta 4.600 libras en el mercado ilegal. Estos son 100 veces más. Y si lo medimos en términos de salarios mínimos, hoy equivale a 29 dólares y en ese entonces era casi 2.000 dólares, así que calcule usted la proporción. El desplome de la moneda ha sumido a más sirios en la pobreza. Las Naciones Unidas estiman que 8 de cada 10 viven por debajo de la línea de pobreza. Además, el problema no solo afecta a Siria, sino también a sus vecinos Turquía o Líbano, entre otros. Dani, vamos ahora a Europa. Hay una iniciativa bastante interesante, ¿no?, que se está discutiendo con varios países que están comprometiéndose a no financiar proyectos petroleros en el extranjero, ¿verdad? Santiago, son 7 países y le voy a decir cuáles son: Alemania, Francia, Reino Unido, España, Países Bajos, Suecia y Dinamarca. Estos forman parte de una coalición que llamaron Export Finance for Future, que este miércoles va a firmar un compromiso para dejar de dar ayuda pública a esta clase de proyectos como una contribución contra la crisis climática. Hoy más del 35% de los créditos públicos de los países de la OCDE, que también se conoce como el Club de Países Ricos, va dirigido a proyectos de combustibles fósiles. Estos países también han implementado sus propias estrategias. Hablemos, por ejemplo, de España, que aprobó hace unos días una ley de cambio climático que establece que desde 2040 va a quedar prohibida la venta de vehículos con motores de combustión interna. Daniela, ¿y qué nos dicen los indicadores de esta jornada? Wall Street cerró mixto, aunque tuvo un nuevo récord en el índice Standard & Poor's en una jornada marcada por el repunte de la inflación. Este mismo dato movió en terrenos dispares a las bolsas de Europa, en donde también hay preocupación sobre la vacuna de Johnson & Johnson. Y en América Latina, segunda subida consecutiva en la bolsa de Sao Paulo. Y para cerrar, como siempre, la cifra del día, ¿cuál es? Tome nota, 1,4 billones de dólares. Estas son las pérdidas anuales que genera el consumo de tabaco por los gastos sanitarios que ocasiona, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Los impuestos al tabaco en 2018 se elevaron a 360 mil millones de dólares. O sea, lo que se recoge en impuestos apenas es una cuarta parte de lo que se gasta en salud. Otro motivo más para dejar de fumar. Daniela, muchísimas gracias por esta crónica tan completa. Hasta aquí la información económica en France 24. Los invitamos a seguir informándose en el resto de nuestra programación.